Multiverso reacciona a universos. Capítulo 17. Tony. Espera, ¿cómo que aún no hemos terminado? Fueron las palabras del multimillonario pelinegro con barba. Ya habían visto bastante sobre Dawn. ¿Qué más podría haber que ellos no hayan visto? Fue lo que tanto él como varios otros de la sala pensaron, y los demonios solo querían morirse de una vez al saber que aún tendrían que ver más sobre aquel tipo que los masacrar sin piedad ni excepciones. Aunque claro, otros solo estaban felices ya que el Doom Slayer era tan pero tan interesante que ver por lo menos un poco más de él no sonaba como algo malo. Entonces vieron como la pantalla se empezó a encender como siempre lo hacía para así reproducir el siguiente video que verían estos personajes provenientes de otros mundos y universos diferentes dentro de la pantalla. En este video te voy a contar la historia completa de The Ancient Gods parte 1 y parte 2, de forma entendible y sin dar vueltas, al grano. Damas, caballeros y los que todavía no se deciden, bienvenidos a la historia completa de The Ancient Gods 1 y 2, lo que parece ser el final de la saga Doom. Tras acabar con el icono del pecado de una vez por todas, el Doomslayer se encuentra en el barco del Ark, con Samuel Hayden, quien le indica que ahora tiene el objetivo de expulsar a los demonios de Urdak. Para eso, manda al Doomslayer a las instalaciones de la UAC en el Océano Atlántico, donde se encuentra el cuerpo del Serafín. Samuel le explicó al Doomslayer que el Serafín era clave para luchar contra los demonios, y que debía ser un honor para él poder conocerlo. Afuera de la pantalla. Todo comenzó de forma normal viendo lo que estaba haciendo el Slayer tras acabar con Khan Maikri, el icono del pecado. Aún así los demonios solo esperaban que lo que iban a ver se acabara rápido ya que estaban hartos de ser descuartizados todo el tiempo. Al escuchar que Samuel le dio un nuevo objetivo al Slayer, más de uno se molestó ya que él tenía el descaro de pedirle eso después de haberlo traicionado y desechado como un perro. Aún así prestaron atención cuando empezaron a mencionar al Serafín. Tony. De verdad me dan ganas de golpear a ese tipo, pese a que es un robot, dijo el pelinegro. Varios, no todos, compartieron el mismo pensamiento que el Stark. Dentro de la pantalla. Una vez el Doomslayer encuentra el cuerpo del Serafín, Samuel Hayden le pide que transfiera su conciencia al cuerpo encontrado, revelándole que en realidad él era el Serafín haciéndose pasar por un cyborg humano. Allí le explica al Slayer que sus poderes los consiguió gracias a los Maker, y que por lo tanto ahora tenía que ayudarlos a limpiar su mundo de presencia demoníaca. Una vez vuelven al navío del Ark, el becario, que es este pelado de acá, le explica al Slayer que el Serafín está pasando por un proceso de transfiguración, o sea que se está por morir. En ese momento el Serafín le indica al Doomslayer que tiene que ir a los pantanos sangrientos para llegar al santuario de Ingmar, donde se encontraba la esfera vital del padre. Afuera de la pantalla. En ese momento, los que estaban bebiendo algo no dudaron en escupir ante lo que sus oídos habían escuchado. Shido. ¿Es una broma, no? Dijo el cual simplemente no entendía qué diablos estaba sucediendo. No era el único, muchos estaban igual de confundidos. Todos este tiempo estuvieron viendo al mismo Serafín sin darse cuenta. El mismo Serafín que le dio sus habilidades al Slayer fue el mismo que lo traicionó. Eran muchas preguntas que estaban en la mente de varios en la sala. Axel. Sé que están confundidos todos, pero en unos momentos obtendrán respuestas, dijo él haciendo que los espectadores solo volvieran a mirar hacia la pantalla. Pero entonces lo último que dijo el narrador llamó la atención de todos, la esfera vital del padre. Nadie sabía quién era él, pero más de uno sabía que esa persona debía de ser alguien bastante importante. Izuku. ¿El padre? ¿Quién es? Fue lo que preguntó el peliverde con el sueño de ser un héroe. Aún así también se preguntaron sobre aquella esfera vital mencionada. Al final sabían que solo iban a tener respuestas o más pistas si veían a la pantalla dentro de la pantalla. El padre era el creador de todo el universo, y era un Maker. La esfera vital era un recipiente donde se guardaba su alma, que permitía revivir al padre mediante un ritual. El Serafín era la mano derecha del padre, y por eso quiere que lo revivamos, para que solucione el problema de Urdak y además acabe con su proceso de transfiguración. Sin embargo, cuando llegamos a los pantanos sangrientos, el becario nos cuenta que nuestro objetivo inicialmente era romper la esfera, y no recuperarla para revivir al padre. En un ratito hablaremos de por qué el Doomslayer tenía que romper esta esfera. Tras atravesar los pantanos sangrientos y superar la prueba de Maligog, el Doomslayer llega al santuario, donde lo estaba esperando el Serafín. Afuera de la pantalla. Hoy, absolutamente nadie se esperaba eso. Era obvio que los Maik eran poderosos, pero que uno sea el maldito creador del universo fue algo que tomó a muchos desprevenidos. Aunque todos se preguntaron el por qué el alma de una entidad tan poderosa estaba encerrada en un recipiente. ¿Qué sentido tenía eso? ¿Acaso el padre era tan poderoso que tenía que mantener contenido su poder en algún lado? Pero más llamó la atención escuchar que inicialmente la misión de Doom era destruir a la esfera, cosa que dejó a todos más confundidos que antes. All Might. ¿Pero por qué la tiene que destruir? Si con ella terminarán con el problema de los demonios, dijo el héroe japonés. Axel.
Hay una explicación del por qué es Olmig, pero al igual que la de Samuel siendo el Serafín la vamos a explicar en un rato, dijo el ser. Todos siguieron viendo la pantalla ahora contemplando cómo el Slayer había llegado a aquel santuario donde estaba Samuel. Dentro de la pantalla, Allí destruye la esfera del padre en su cara y agarra la esfera del señor oscuro, tentado de destruir al líder del infierno. El Doomslayer debía romper la esfera del padre, ya que antiguamente el padre y el señor oscuro estaban vivos y eran enemigos, pero como el padre era su creador y tenía piedad por su creación, no lo quiso matar, sino que prefirió despojarlo de forma física extrayendo su alma y colocándola en una esfera vital, para que cause menos estragos en su creación. Además, decidió quitarse él mismo la forma física, dejando a su alma reposar en el santuario de Ingmar. Como el objetivo del Doomslayer es destruir en cuerpo y alma al señor oscuro, no puede permitirse que el padre tenga ninguna chance de seguir vivo, por lo que destruye su esfera vital para acabar con él para siempre y poder matar a Davot sin problemas. Luego de afuera de la pantalla. En ese momento los ojos de más de uno se abrieron como platos. Doom había destruido la esfera vital del padre. Él había matado literalmente a Dios. Era bastante choqueante, digo ya. Doom había demostrado ser alguien ridículamente poderoso, pero que destruyera al padre como si nada, solo apretando su mano, era algo que hacía pensar a uno de cómo pasó de ser un simple marine a ser literal el verdugo del infierno. Esfera del señor oscuro. Solo mencionar eso hizo que más de uno mirara atentamente a la pantalla. Al escuchar que él era el líder del infierno, más de uno solo pudo pensar una cosa: Krillin. Entonces el padre y el señor oscuro son básicamente el dios y diablo de ese mundo, ¿no? Dijo el calvito Axel. Totalmente en lo cierto, Krillin, y si ahora Doom quería destruir la esfera de él también. Shiva. Me tienes que estar jodiendo, ¿ahora también quiere matar otro más? Dijo el dios de la India poseyente de 4 brazos. Al escuchar la explicación del por qué Doom decidió matar al padre, solo algunos pudieron estar de acuerdo con él, ya que era cierto que el padre sería un gran problema cuando el Slayer intentara acabar con Davot, que más de uno supuso que era el nombre real del señor oscuro. Axel. Sobre el tema de Samuel y su revelación como el Serafín, creo que ya es hora de explicarla, dijo él preparándose para dar una larga explicación. Es Samu. Acierto la pantalla. En eso la pantalla apareció en el techo con el objetivo de explicar la historia de Samuel. Samur Maikr fue originalmente un serafín que sirvió diligentemente al padre y fue el responsable de administrar mundos, estudió experimentos divinos e informó el progreso en toda la creación. Ayudó al padre a derrotar al señor del infierno, Davot, y a reducir su esencia a una esfera de vida. Sin embargo, Samur no logró convencer al padre de que destruyera la esencia de Davot y acabara con el infierno, ya que el padre no pudo eliminar su primera creación y prefirió contener el infierno. Y a partir de entonces, el padre se retiró del reino físico y Samur recibió la tarea de guardar su esfera de vida en el Luminarium de Urdak. Samur también recibió instrucciones de llevar la esfera de la vida del padre a un lugar donde nadie pudiese encontrarla. Si el padre percibiera algún peligro creciente de Hekad, aunque esta acción marcará a Samur como un hereje por parte de los Maikrs. Según la Ligria Sultagenta, Samur se desempeñó más tarde como canciller de la Khan Maikr. Durante la guerra de Argent-Nur contra el infierno, Samur desempeñó un papel en ayudar al Doom Slayer y a sus aliados a detener un asalto demoníaco importante dirigido por un monstruoso titán. Después de presenciar la destreza del Doom Slayer en la batalla, y actuar por su propia cuenta, Samur condujo al Slayer a la capilla de la pureza y lo envió a la máquina de divinidad, otorgándole mayor fuerza, resistencia y agilidad. Esto permitió al Slayer derrotar al titán sin ayuda. Como Samur actuó sin el consentimiento de la Khan Maikr, sus acciones fueron vistas como heréticas y se creía que había sido exiliado de Urdak después de eso. Antes de su desaparición, Samur robó la esencia del padre de Urdak, lo que dañó el proceso de transfiguración, de muerte y resurrección voluntaria de los Maikrs, y provocó que la Khan Maikr desviara la energía Argent del infierno para sostener su raza. La esencia vital del padre fue escondida por Samur en el santuario de Ingmore. Samur finalmente viajó a la Tierra e implantó su conciencia en un cuerpo humano clonado como el Dr. Samuel Aiden. Actuando en misión del padre, Samur reconoció que la humanidad eventualmente descubrirá el poder de la energía Argent por su cuenta y los guió en secreto para prepararse para el inminente conflicto con el infierno. Terminó de explicar la pantalla sobre el Serafín. Peter. Eso fue mucho más de lo que esperaba, dijo el castaño con la cantidad de información que dijo la pantalla sobre el Serafín que se hizo pasar por robot dentro
Este suceso, el Doomslayer vuelve al barco del Ark y desde allí es enviado a Urdak, más precisamente a la colina arbolada. Su misión allí era llegar hasta el Luminarium, el templo donde se revivían a los muertos cuyas almas habían sido almacenadas en una esfera vital. Cuando el Slayer llega al Luminarium, antes de poder hacer nada, se le presenta el Serafín, cuya transfiguración lo había hecho mutar a un ser mucho más peligroso y aterrador. Allí tiene una batalla feroz, en la que el Doomslayer lo derrota y está a punto de matarlo, cuando Vega, que resultó ser una manifestación del padre, teletransporta al Serafín a otra ubicación diciéndonos que no será necesario matarlo para cumplir con nuestro objetivo. Es entonces que le ofrecemos la esfera del Señor Oscuro a los Maker, que se encargarían de revivirlo. Afuera de la pantalla. Lo de Vega tomó a más de uno por sorpresa por el hecho de que era una manifestación del padre, pero entonces, algunos se dieron cuenta algo. Goku. Espera, ¿entonces el padre sigue con vida? Dijo el pelinegro viendo a Axel Sirchez. Me hago la misma pregunta, se supone que él lo había matado cuando destruyó su esfera, dijo el pelirrojo Axel. Pues sé la respuesta a esa pregunta ya que yo también me la hago, pero lo mejor será solo seguir viendo, dijo Axel. Alguien que me aclare si el padre seguía vivo o no. Cuando escucharon que Doom le dio la esfera del Señor Oscuro a los serafines para que lo revivieran, alguien entonces se levantó y dijo lo siguiente. Ven. Espera, ¿él acaso piensa revivir al Señor Oscuro para matarlo? Sea él revivirá al diablo solo para volverlo a matar, dijo el castaño portador del Omnitrix. Lo que dijo Ben dejó a más de uno con la mandíbula hasta el suelo, de imaginarse que Zero era lo que planeaba Doom. Sí. ¿Algún problema con eso? Dijo el Slayer sentado mientras reparaba y mejoraba sus armas. El solo escuchar en alto su voz fue lo suficientemente para que a más de uno le diera un escalofrío, por lo cual nadie dijo nada y solo siguieron viendo hacia la pantalla. ¿Y los demonios? Pues digamos que empezarán a rezar para que Doom no vuelva a hablar en toda la reacción. Sí, lo sé, demonios rezando, eso no se ve todos los días. Axel. Y así iniciamos con la parte 2, fue lo que pensó él viendo la pantalla dentro de la pantalla. Ahora empieza The Ancient Gods parte 2, en donde vemos cómo revive el Señor Oscuro, a quien el Doomslayer intenta disparar, pero sus proyectiles no le hacen daño, ya que en el Luminarium, que era un lugar sagrado, no se podía derramar ningún tipo de sangre. Entonces Davot nos dice que nos estará esperando en Inmora, donde tendríamos un combate ritual observado por los dioses antiguos. El padre nos dice que tenemos que ir a Argent Denur para recuperar un cristal que nos permitirá abrir un portal Inmora. Afuera de la pantalla. Al ver al Señor Oscuro, más de uno sintió una increíble aura que hacía estremecer a varios. El tipo llegaba a ser tan tétrico sin necesidad de tener una apariencia tan grotesca ni demoníaca. Axel. Si hay algo curioso de la apariencia que tomó el Señor Oscuro es que esta es casi idéntica a la del Doom Slayer, dijo, dejando a algunos sorprendidos por ese dato. Aunque igual se les hizo algo raro que las apariencias de ambos sean casi similares, como si ellos tuvieran alguna especie de conexión. Aún así también dejó impresionados a los demás saber que en el Luminarium no se podía derramar sangre. ¿Ese lugar te hacía inmortal si lo pisabas? Obviamente eso interesó a más de uno, ya que si obtenían ese santuario, para ellos entonces no tendrían miedo de recibir un ataque, ya que no les afectaría. Obviamente la mayoría igual sabía que iba a ser casi imposible llegar a ese santuario porque estaba situado en otro universo, pero la esperanza es lo que se pierde. Tras escuchar cómo el narrador había mencionado a los dioses antiguos, eso hizo que Raiden, el dios del Rai Zero perteneciente al universo de Mortal Kombat, arqueara la ceja. Era obvio que no iban a ser los mismos de su universo, pero igual se le hizo curioso que ellos también se nombrarán así. Tony. Bueno, parece que al final el padre sí está vivo, dijo el pelinegro, escuchando que el narrador lo había mencionado. Dentro de la pantalla. Entonces el becario abre un portal hasta Argent Denur, donde nos cruzamos en una forma espectral del traidor, similar a la que vimos del Rey Novik en el nivel 2 de Doom Eternal. El comandante Valen probablemente tenga esta apariencia fantasmal debido a la muerte del ícono del pecado, que era la reencarnación de su hijo. De este tema hablo más en detalle en el video de arriba a la derecha. El traidor nos da su martillo de centinela, y el Doomslayer se abre paso hasta la antorcha de los reyes, una gigante antorcha que solo podía ser encendida por los reyes de Argent Denur, e indicaba a los argentos que debían prepararse para la guerra. Afuera de la pantalla. Issei. ¿El traidor? ¿Quién es él?, preguntó el castaño cuando vio la mención y aparición de aquella persona. Steve. ¿Cómo es eso de que el icono del pecado era la reencarnación de su hijo? No estoy entendiendo nada. Prácticamente todos le hicieron la misma pregunta a Axel, ya que querían respuestas, a lo que este decidió responderlas. Axel. Está bien, voy a explicar este asunto. Valen fue uno de los comandantes de los centinelas de la noche que lideró innumerables batallas contra las fuerzas del infierno. Sin embargo, después de que su hijo pereciera en batalla, se volvió loco y fue implacablemente perseguido por visiones demoníacas de su hijo viviendo en una existencia torturada.
Valen pronto cayó en la desesperación de devolverle la vida a su hijo a costa de traicionar a su gente. Valen hizo un trato con el sacerdote del infierno, de Agraf, para resucitar a su hijo a cambio de llevarlo hasta las apariciones. Le dio a Graf las llaves del sepulcro de los elementos y abrió la bóveda de las apariciones dormidas. Las antiguas criaturas fueron secuestradas al infierno y Graf desvió su poder para empoderar a las legiones demoníacas del infierno y abrumar a Argent-Nur, condenando el reino al que Valen hizo un juramento de por vida para proteger. Los centinelas de la noche de Valen participaron en una ofensiva fallida y final en el corazón del infierno en la que la orden quedó dispersa por el reino profano y luchó hasta el último hombre. El traidor nunca recuperó a su hijo. En lugar de eso, Deagraf resucitó a su hijo en la forma del icono del pecado. Extremadamente lleno de culpa por lo que había hecho, Valen eligió el exilio en el infierno. Desde entonces, Valen es condenado por su pueblo como el traidor. Termino de los explicar la historia de Valen hizo que varios sintieran lástima por él ya que solo quería recuperar a su hijo y terminó siendo engañado y para rematarlo volvió a perder por segunda vez. Realmente la vida es cruel con varios. Dentro de la pantalla. Tras esto, una especie de dragón nos ayuda a llegar rápidamente a donde en un principio teníamos que ir, la lanza del mundo. Esta lanza fue la que trajo la vida a Argent-Nur, atravesando el planeta de polo a polo. En uno de los polos se encontraba el cristal que activaría la puerta de Dibum, que es el portal que lleva a Inmora. Cuando llegamos a donde estaba el cristal, lo vemos junto a los espectros u hologramas de varios serafines, que son conocidos como los dioses antiguos. Tras agarrar el cristal, el becario nos abre un portal a la Tierra, a una base abandonada en la que se encuentra la puerta de Dibum. Tras atravesar estas instalaciones, el Slayer llega al portal, donde introduce el cristal y atraviesa la puerta Inmora, donde se encuentra con una ciudad completamente amurallada. Afuera de la pantalla. Zeus. ¿En serio? ¿Dragones también? Dijo el viejo senil al ver cómo ahora no solo había demonios ni dioses sino también dragones. Todos siguieron viendo los pasos que daba el Slayer llegando a donde estaba el cristal que lo ayudaría a llegar a Inmora, pero al momento de llegar a la ciudad alguien hizo una pregunta. Shoto, ¿de verdad piensa enfrentar a Davot él solo? ¿No es un poco arriesgado? Sabiendo que él es un dios, dijo el peliblanco con poderes de fuego, y lo fue en ese momento que Axel empezó a reír. No era una risa maniática ni nada, era una risa normal la cual él dio al escuchar lo que había dicho el peliblanco. Entonces decidió detenerse para hablar. Axel. El Slayer ya se enfrentaba él solito a decenas enteras de demonios y salía victorioso, por lo cual él no necesita de nadie para enfrentarse a un dios. Aún así él no estará solo en esta lucha. En ese momento todos vieron con atención a la pantalla con lo que él había dicho. Dentro de la pantalla. Y con que en esta batalla no estaría solo. Se empiezan a abrir decenas de portales de donde salen todo tipo de tropas argentas, e incluso el comandante Valen vivito y coleando. Y el infierno también prepara su ejército de titanes, naves y todo tipo de fieras para la batalla. El Doomslayer se abre paso hasta un cañón ballesta argento, con el que es propulsado para penetrar en las murallas de Inmora y entrar en la ciudad que poseía la tecnología más avanzada del infierno, y que no se veía como ningún otro lugar de este mundo. El Slayer se abre paso a través de hordas y hordas de demonios y, tras perder su conexión con el becario, llega donde estaban Davot y los dioses antiguos, donde comienza la batalla que decidirá el futuro de toda la realidad. Afuera de la pantalla. La escena de los portales fue choqueante y espectacular, muchos quedaron sin habla ante lo épica que era aquella entrada de los aliados de Doom y cómo Davot y su ejército hacían lo mismo. Tony, ¿por qué se me hace familiar esta escena? Pensó el pelinegro, el cual por alguna razón no solo él sino otros héroes de Marvel se sentían raros al ver esa escena como si ya la hubieran visto antes. Vegeta. ¿Él no estaba muerto? Pensó el príncipe Saiyajin refiriéndose a Valen, quien también había llegado. Aún así la epicidad de la escena hizo que nadie se cuestionara el cómo Valen estaba ahí. Al final de cuentas era lo que menos importaba. La apariencia de la ciudad de Inmora dejó a los que creaban inventos y eran científicos asombrados por lo increíblemente avanzada que era ese lugar, aunque claro como estaba en el infierno no les daba ganas de visitarla, pero aún así todo el ambiente se puso tenso al ver que el Slayer había legado hacia donde se encontraba Davot. Era el momento de la batalla final que, como había dicho el narrador, iba a decidir el destino de la realidad. Dentro de la pantalla. En medio de la lucha, el Señor Oscuro se detiene para revelarle al Slayer una oscura verdad. En realidad, él mismo, Davot, era el creador de Shekad y Urdak, y no el padre. El padre solo era una de sus creaciones, que lo traicionó, haciéndolo que se convierta en un ser despiadado que buscaba crear un ejército lo suficientemente poderoso para derrotar a los Maker. De hecho, la máquina de la divinidad, que es la que le otorgó al Doomslayer sus características sobrehumanas entre Doom 64 y Doom 2016, había sido creada por Davot para insertarle su alma a un ser, de forma que este adquiera una fuerza y resistencia tremendas, y que luego derrotase a los Maker. Sin embargo, el Slayer terminó yéndose en contra del infierno. Afuera de la pantalla.
La revelación dejó a más de uno con la quijada en el suelo, al parecer todo esto de la historia del padre y el señor oscuro en parte fue al revés. O sea que el diablo fue el creador de Dios en ese universo. Solo eso fue suficiente para que la rubia conocida como Asia Argento se desmayara. Y más sorpresa fue saber que él creó la máquina de la divinidad, o sea que Davos fue quien terminó haciendo de forma no directa que el Slayer se volviera la persona a la que ahora mismo se estaba enfrentando y dándole problemas. Diana. De verdad que eso fue inesperado, dijo la amazona. Superman. Ni que lo digas dentro de la pantalla. Tras batallar un rato más, el Doomslayer acaba con Davos, pero se desmaya, y cuando abre los ojos está en el sarcófago del que salió en Doom 2016, siendo llevado por los dioses antiguos al santuario de Ingmar, sin poder defenderse, ya que, al acabar con Davos, dejó de tener sus poderes sobrenaturales que provenían de la máquina de la divinidad. Se apaga la pantalla. El final dejó a más de uno confundido. ¿Qué rayos acababa de suceder? Era algo que todos se preguntaban, se esperaban que el Slayer venciera a Davos y ya final feliz, pero verlo dentro de un sarcófago sin sus poderes sobrenaturales por haber matado al antes mencionados fue algo que dejó con la incertidumbre de qué pasó con él después. Poseidon. Típico, sin sus poderes él ya no es nada, pensó el rubio tirano de los Axel. No me pregunten por el final, tal vez en algún momento les diga qué pasó, pero no será hoy ni mañana.